Hola, hermosos míos, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora con una clase de ciencias sociales. Miren, la número 12. Muy bien. Y vamos a hablar, miren acá lo que dice el título, de la época colonial, ¿sí? La época de antes. ¿Se acuerdan que en la clase en vivo estuvimos hablando sobre el 25 de mayo de 1810? Bueno, esta clase tiene que ver con eso también, de la época colonial. Y acá les cuento un poquito por qué se le dice así a esta época. Miren, el punto 1 dice, hace muy poquito, el 25 de mayo, que fue el lunes, ¿sí? Que por eso no tuvimos clases, celebramos otro cumpleaños de la patria, el número 210 años que fuimos libres. Nuestro país antes era una colonia de España, por eso se le llamaba a esa época colonial. Ser una colonia de España significa, ¿sí?, que no éramos libres, debíamos obedecer al rey español, ¿sí? Y también al virrey. Muy bien. Pero el 25 de mayo de 1810 logramos la tan esperada libertad. Fue un día de fiesta, ¿sí? Por eso hicimos una clase tan especial el viernes pasado. Esto ocurrió en el Cabildo de Buenos Aires. Acá está, miren, ahí atrás el Cabildo, la gente festejando, ¿sí? Vamos a conocer un poquito de esa época colonial. Vamos a leer juntos, esperen que lo voy a agrandar, así lo podemos ver más grandote. Y ustedes, vamos a ir leyendo como leíamos, ¿se acuerdan del Pirata Rocco? Que vamos leyendo donde están los dibujitos, ustedes me van a ir diciendo, ¿sí? Las palabritas que van, así lo leemos juntitos, porque acá el punto 2 dice, leemos juntos los sonidos de la época colonial, se llama. Muy bien. A ver, yo los voy a ir marcando. ¿Sí? Acá dice lo mismo, pero lo dice en otra letra, está media rara igual, es una letra cursiva, pero media rara. Los sonidos de la época colonial. Bueno, miren acá. Las carretas de la época colonial hacían ruido con sus ruedas al pasar por las calles de piedras y de tierra, porque no había asfalto en aquella época. Como no había tampoco autos, no se escuchaban sonar bocinas ni motores. Muy tempranito sonaban las campanas de las iglesias. Era hora de levantarse. Los vendedores ambulantes, que después lo vamos a ver más detenidamente, salían a recorrer la ciudad. Se los oía ofreciendo leche, agua y velas. Y al mediodía vendían empanadas y pastelitos. ¡Qué rico! Seguimos acá. También se escuchaban los golpes con martillos en las herrerías cuando hacían las cerraduras para los caballitos. Las cerraduras son lo que se le ponen abajo en las patitas de los caballitos, en los cascos se llama, ¿sí? Para protegerlos. A la noche, como no había televisión, la gente se entretenía reunida en las casas. Y allí, ¿qué hacían? Cantaban, bailaban, tocaban el piano, la guitarra y conversaban tomando mate, sí. O chocolate caliente, qué rico. A los nenes y a las nenas los mandaban a dormir tempranito. Así que escuchando la música desde sus camas, se quedaban dormidos. Bueno, acá hay un poquito de cómo era
la época colonial, de cómo era la vida en aquella época, muy distinta a la nuestra, ¿no es cierto? A la época actual. Sí, cuántas cosas que ahora hay y antes no existían, por ejemplo. Vamos a trabajar un poquito con eso. Miren el punto 3 que puso la señora. La vida en aquella época era muy distinta a cómo es ahora. No había negocios, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros ahora necesitamos algo, vamos a la despensa del barrio o vamos al mercado, ¿sí? Y compramos lo que necesitamos. Vamos a la carnicería, a la verdulería, a la panadería. Pero antes no había negocios. Entonces, ¿cómo compraba la gente lo que necesitaba? Estaban las personas que salían por la calle a vender sus mercaderías, ¿sí? Y esos eran los vendedores ambulantes. Acá la señora les puso con rojo. Vendedores ambulantes porque andaban, salían por las calles a vender sus productos. Eso quiere decir ambulantes. Salían caminando por las calles o a veces en carretas a vender lo que ellos tenían para ofrecer a la gente. ¿Sí? Por eso acá dice, salían a la calle a ofrecer sus mercaderías. ¿Los conocemos a esos vendedores ambulantes? ¿Sí? Miren acá. Acá la señora les puso algunos, porque eran muchos vendedores. La señora buscó algunos. Miren, fíjense bien. Y acá con distintos colores les puse los nombres. Dice, mira cada imagen y coloca el nombre correcto. ¿Ven? Vamos a leer acá esta la naranja que dice, miren, empieza con la A. Aguatero. ¿Qué vendía el aguatero? Claro, agua, miren, está escondida la palabra agua ahí adentro. A ver, ¿cuál les parece que es el aguatero? Fíjense bien, ¿eh? Y escriben. Hacen clic y escriben. Aguatero. Vamos a ver la violeta. ¿Qué dice? Miren, empieza como mi nombre. Farolero. El que encendía los faroles. No había luz eléctrica, como nosotros que ahora apretamos una teclita y tenemos luz. No, no, en la época colonial no había luz eléctrica. Pasaba el farolero a prender los faroles que estaban en las esquinas de las casas, no en todas las calles. ¿Sí? ¿Y de qué eran esos faroles? Que tenían velas. Entonces el farolero salía a encender esas velas. Muy bien, llevaba su escalera, ¿ven? Porque estaban altos los faroles. Otro era el escobero. ¿Qué vendería el escobero? Claro, para limpiar las casas. Otro acá dice, miren, lechero. El lechero. ¿Qué vendería? Sí, la palabra lo dice, está escondidita ahí adentro también. Muy bien. Y otra que puso la señora acá, que es más larga, dice, vendedora de pasteles. Ay, qué rico de pasteles, de empanadas, de mazamorra también. Qué rico. Muy bien. A ver, les cuento, los vendedores ambulantes salían a vender sus mercaderías y hacían pregones, es decir, como que cantaban, que recitaban para que sea más alegre, para que la gente escuchara lo que ellos estaban vendiendo y salieran de sus casas y compraran. Por ejemplo, el escobero decía, escobas, escobitas para barrer sus casitas, por ejemplo, decían, ¿sí? Y así vendían sus productos en las calles de la ciudad. Es distinto ahora, ¿no es cierto? Muy bien, ahí ponemos cada uno, cada nombre en su lugar. Y el punto 4 dice, hace una lista de otras cosas que tampoco había en la época colonial. Acá dijimos que antes no había negocios. ¿Vieron? Acá pusimos. Era muy distinta como es ahora. No había negocios. Por eso estaban los vendedores ambulantes. ¿Qué otras cosas de lo que leímos acá arriba todos juntos? ¿Sí? Tampoco había en la época colonial y ahora sí. La señora puso 3. Si ustedes quieren poner más, agregan. Buenísimo. Pero con 3 está bien. Otras cosas que no había en la época colonial y que ahora sí tenemos. Piensen y escriban solitos, como puedan, se hacen los soniditos y lo escriben, porque son palabritas sueltas, ¿sí? Muy bien. Y nosotros en ciencias sociales también estamos hablando de las familias. Y las familias de aquella época también eran muy distintas, ¿sí? Las familias también eran muy distintas. Miremos estas imágenes que están sacadas de su libro, ¿sí? Del libro de ciencias. Miren, dice así,
familias de esclavos. Oh, qué triste esa palabra, esclavos, ¿no es cierto? Esclavos quiere decir que no son libres. Había familias de esclavos que no podían hacer lo que querían y lo que les gustaba. Escuchen bien qué dice acá. Vivían en las haciendas o en las casas de sus patrones o dueños. Solo salían para vender sus artesanías o hacer changas, trabajitos, quiere decir, y tareas de albañilería. Trabajaban casi todo el día, incluso los niños. Los nenes también tenían que trabajar, los nenes esclavos. Compartían espacios pequeños donde dormían y comían todos juntos. No tenían comodidades como los dueños de las casas. A ver, la señora pregunta acá para que pensemos. ¿Te parece justo esto? ¿Te parece justo que hayan existido esclavos? Personas que no podían ser libres, que tenían que hacer todo lo que sus patrones, es decir, los dueños de las casas, le decían, y que además los nenes, en lugar de jugar y poder estudiar, tenían que trabajar. ¿Te parece justo esto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Explícame por qué. ¿Sí? Si pusiste que sí, ¿por qué? Si pusiste que no, ¿por qué? Pensalo bien, lo que la señora está preguntando. Muy bien. Vamos a ver otra clase de familias que había. ¿Sí? Estas eran las familias de esclavos. Y vamos a ver acá las otras familias, las familias criollas. Miren, escuchen. Vivían en las ciudades, en casas muy grandes, tenían muchas comodidades al contrario de los esclavos, donde también vivían sus esclavos. Los esclavos vivían ahí en las casas esas grandes de sus dueños, pero vivían en habitaciones muy pequeñitas, todos juntos los de su familia, ¿no es cierto? Usaban ropa tradicional española, vestidos amplios y peinetones las damas, levitas, que eran unos sacos largos, pantalones, galeras y botas para los caballeros. Los hombres trabajaban y las mujeres realizaban tareas dentro del hogar o tomaban el té con amigas. Los niños de estas familias criollas y las niñas no trabajaban como las familias de esclavos. Sí, acá tenemos, miren, una situación donde están las damas sentadas, el caballero acá, y está la esclava atendiéndolos. ¿Ven? Y la dama dice, Calixta, así se llamaba la esclava, luego del té debes ir a lavar la ropa al río. Y ella le dice, sí, mi ama, tenía que obedecer todo lo que sus patrones le decían. ¿Sí? Todo el día tenían que trabajar los esclavos. Por eso la señora pregunta, ¿te parece justo eso? ¿Es lindo? ¿Está bien? Vamos a ver ahora. ¿Cómo se vestían las damas? Miren acá los dibujitos. ¿Cómo se vestían las damas? Hay que marcar las opciones correctas. A ver, ¿qué dice acá? Pantalones, ¿se acuerdan que hablamos en la clase el otro día también cuando veíamos las diferencias entre las familias de antes y las familias de ahora? ¿Podían usar pantalones las damas de antes? ¿O usaban vestidos? ¿Usaban calzas? ¿Usaban zapatos? ¿Usaban peinetones? ¿Sí? ¿Qué es lo que se ponían acá arriba en el pelo? Había diferentes tamaños esos peinetones. Marcamos solo lo correcto de cómo se vestían las damas. Y los caballeros, miran también la imagen, ¿sí? Galeras, jeans, ¿había jeans en aquella época? ¿Pantalones de jeans? Botas, levita, que era ese saco largo que llegaba hasta las rodillas, remera. ¿Cuál es el correcto? ¿Cómo se vestían los caballeros en la época colonial? Marcamos las opciones correctas, ¿sí? Son más de una ahora, ¿eh? No es como solo a mí me pasa que era una sola, son varias las correctas. Muy bien. Y el último punto, algo que me parece que les va a gustar mucho, dice, te propongo que en una hoja aparte dibujes un hermoso cabildo y lo pintes muy bonito, con los colores, como está acá, ¿sí? ¿No? De cualquier color. Acá te dejo una imagen para que puedas copiarlo. Y después me mandas una foto por la plataforma que me va a encantar ver tu cabildo. Miren qué lindo. Acá en el cabildo, donde pasó lo de la Revolución de Mayo, donde los hombres, ¿sí?
fueron a hablar, se reunieron y pudimos lograr nuestro primer gobierno patrio, que se llamó Primera Junta. ¿Se acuerdan que les explicamos en la clase del otro día? Que se llamó Primera Junta porque estaba formada por 9 personas, y entre esas 9 personas estaba Manuel Belgrano. ¿Sí? Acá en el Cabildo fue ese día histórico del 25 de mayo donde logramos la libertad, ¿sí? Donde festejamos ese triunfo gracias a estos hombres que trabajaron mucho por lograrlo, ¿sí? Así que la señora les pone manos a la obra, quiero ver un hermoso cabildo, pueden dibujar la escarapela también. En aquel día se repartían las cintas celestes y blancas, ¿se acuerdan que también lo hablamos? Buenísimo, a ver qué lindos, voy a esperar ansiosa esos dibujos del cabildo, ¿eh? Y mi mensajito de siempre, te quiero mucho, señora. Y ahora me quedo un ratito hablando con los papás, ¿sí? Bueno, papis, los objetivos de esta clase son conocer la vida y las familias de la época colonial a partir de la escucha de la lectura de textos por parte de la seño y compararlas con la vida actual, ¿sí? Leímos todos juntos los textos, pueden volver ellos a escuchar el video para poder recordar y después hacer las respuestas. Otro objetivo es reconocer diferentes vendedores ambulantes, valorar la importancia de la libertad y dibujar el cabildo como último punto. Bueno, muchas gracias, les mando un beso grande y nos vemos prontito.